Gratísimas a todos vuestras mercedes. Esto bien. Entonces voy a iniciar con el tema, a continuar con el tema que traíamos la semana pasada. Y pues vamos nuevamente como a plantear sobre cómo iniciar como lo mismo, aunque no va a ser lo mismo, pero vamos a retomar. Bueno, bien llegados todos, primero nos contextualizamos. Esta clase de salud integral, que es originada desde el gran país del Perú, en este espacio venimos hablando sobre educación de padres, por eso se llama el arte de ser padre. Y la semana pasada empezamos a tocar un tema que se llama patrones de conducta, patrones psicológicos o arquetipos. Entonces, empezamos por ahí preguntándole a los presentes qué fue lo que en últimas definimos como arquetipos o patrones de conducta. Porque la idea es, de esto de patrones de conducta hay mucho por hablar. Primero, pues cómo formar y cuáles son los patrones de conducta más importantes a formar en los niños, y después, si es posible, que vayamos a sacar espacio para enseñarles a sus mercedes a ir corrigiendo los malos patrones de conducta que posiblemente todos tengamos en nuestra vida formados desde la niñez. Empero, primero lo primero, ¿qué es un patrón de conducta? Adelante, oímos eso lo hablamos la clase anterior, pero siempre es menester empezar por aquí. Entonces, oímos unos 3 o 4 seres que quieran hacer soporte. Adelante. Es mío que adelante con ¿quién? Sí, maestro, un motico, maestro, vamos a ver si hay manitas levantadas. Sí, adelante, su merced, Urlín. Adelante, su merced. Gracias, maestro. Buen día, maestro. Y bueno, respecto a la pregunta, los patrones de conducta, yo lo veo que es que repetimos los comportamientos de nuestros padres, de abuelos, de personas que ha estado en nuestro entorno. Entonces, imitamos los comportamientos, movimientos. Y yo he visto, digamos, que hay amigas que son madres y el hijo camina igualito que la mamá, o la hija camina igualito que el papá. O sea, eso es la caminada, la forma de moverse, y bueno. Y bueno, hasta ahí más. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, oigamos otros seres. Entonces, Urlín ha hablado de lo que se llamarían patrones heredados, patrones de herencia. Bueno, pero sigamos oyendo a ver qué dicen sus mercedes de lo que se habló la semana pasada de patrones de conducta. Adelante. ¿Qué es un patrón de conducta? Adelante. Invitamos a los seres que están en la sala que si desean dar soporte, abren el fono y adelante, sus mercedes, las estamos oyendo. Recordemos que esto no es un sermón donde el feligrés viene a bajar la cabeza, a sentirse pecador. No, esto es una clase donde todos estamos aprendiendo. Y para mí es absolutamente importante saber el nivel de asimilación o asimilacel que su merced están teniendo de lo que aquí se explica.
La semana pasada hablamos del patrones de conducta y entonces pues vamos a ver qué se aprendió. Ya, adelante. Ahí se puede ir. Me falta Adelante, Urlín. bueno, también tiene que ver la forma de pensar. Por ejemplo, si en una familia los padres tienen un tal pensamiento, sean pensamientos productivos o pensamientos que le lleven a fracaso. Entonces los hijos toman intensamente esos pensamientos en su forma de hablar también. Entonces, cuando esos niños ya son grandes, si ellos no van más allá, solamente se quedan en el confort, entonces posiblemente tengan el resultado que tú, si uno cree, yo creo que si uno quiere ir más allá, pues puede tener una vida más productiva en muchos aspectos y poder cambiar esos patrones que le pueden llevar al fracaso. O sea, bueno, eso maestra está atletismo. ¿Quién sigue? Es mío, Kelly. Maestro, por el Mosierto. Una mano levantada. Sí, es Mosierto, como está aquí, el equipo está. Bueno, adelante su merced, por favor. Que tiene la manita levantada. Mari Giraldo, adelante. Sí, maestro, sería como las deudas que, que se, que se van volviendo como cuando uno crece. Pues mi mamá desencarnó hace como un mes y medio, algo así. Entonces ahorita que digamos así, no estoy a cargo de las cosas, empiezo a ver que esos patrones que vienen desde niña que yo no me había dado cuenta, serían como esas cosas también, ¿cierto? Aplicaría ahí algo que su merced explicó. Porque, Eso es un patrón de conducta, sí, pero es decir, de un patrón específico. ¿Sí? por Que se ejemplo, eso, repite. por Sí, ejemplo, pero bueno. lo que me ha pasado, lo que me ha pasado a veces, que me he dado cuenta estos días, que yo no sabía que hay gente, ahorita me pasó que estaba hablando con alguien y justo le dije algo y cuando leí bien lo que había escrito, me di cuenta que escribí igual que mi mamá. Entonces me puse a pensar cuántas cosas hay desde que uno está pequeño que no se da cuenta que ya cuando es grande y llega el momento de enfrentarlas, pues se da cuenta, y las deudas, todas esas cosas tiene uno que ir enfrentando. Eso sería cierto, las deudas también serían un patrón. Depende de la actitud frente a las deudas, ¿no? Eso lo tendremos que hablar. Cuando hablemos de ya patrones específicos. Porque hay gente, por ejemplo, que le gusta vivir endeudada. Y hay gente que, personas que no. Que, por lo menos, por ejemplo, yo le enseñé a mis hijos que uno no debe ver absolutamente. Y ellos tomaron, pues algunos, especialmente la menor, tomó eso al pie de la letra. Ya, una deuda le pica. Si compra algo con tarjeta de crédito es porque lo puede pagar al mes siguiente. Si no, no se mete en deudas. Eso es una forma, es un patrón, ¿ya? Sí, porque yo me he dado cuenta que, que sí, a mí no me gusta, hay algo que he escuchado mucho en las doctrinas del maestre que digo, es eso, que es mejor a veces uno quedarse sin comida, pero estar sin deudas, de que haya conciencia uno tranquilo. Muy bien, pero la pregunta que le estoy haciendo es, ¿cómo definiríamos qué es un patrón de conducta? Por favor, defínanme qué es un patrón de conducta.
Eso lo hicimos la semana pasada. Hoy los estoy poniendo a repetir lo mismo. ¿Qué es un patrón de conducta? Por favor. Buenas noches, maestro. Yo digo que un patrón de conducta es algo que hacemos repetitivamente, constantemente lo estamos haciendo. Digamos, como la gente que se dedica a trabajar, a producir, o la gente que tiene algunos vicios digamos, del trago, vicios de drogas, me imagino que eso es un patrón de conducta. Sí, algo repetitivo, ¿cierto? Frente a Bien, acción. maestro. Sí, adelante, Michael. Sí, nos dijo que en la clase anterior que los patrones de conducta son formas constantes de pensar, sentir, reaccionar físicamente y actuar en determinada situación. Muy bien. Vuelva y léalo. Otras 3 veces, por favor. Pues el patrón de conducta sería unas formas constantes de pensar, sentir, reaccionar físicamente. Cambiemos la palabra constantes por repetitivas. Bien, sí, señor. Entonces serían formas repetitivas de pensar, sentir, reaccionar físicamente y actuar en determinada situación. Lea otras 2 veces más, por favor. Bueno, las formas repetitivas de pensar, de sentir, reaccionar físicamente y actuar en determinada situación. Otra vez. Los patrones de conducta serían formas repetitivas de pensar, sentir, reaccionar físicamente y actuar en determinada situación. Magnífico. Entonces ya queda claro que un patrón de conducta es una forma de reaccionar. ¿Recuerdan qué es lo que da origen a los patrones de conducta? ¿Cómo se forman los patrones de conducta? ¿Alguien que lo recuerde? Vamos a oírlos. Ya vimos que era un patrón de conducta, ¿no? Ahora entonces oigamos cómo se forman esos patrones de conducta. ¿Los oímos? Maestro, buen día. Maestro, uno de los factores es el hereditario. Digamos que el hereditario no como los comportamientos de los padres, que uno los asume o los imita o los rechaza y cambia ese patrón. Bueno, este es uno, el hereditario. Sí, señor. ¿Y cuáles son los otros? Ya lo sigo revisando. Muchísimas. Buenas noches. Formas de conducta son las creencias, lo que vio, lo que oyó y lo que se sintió. Muy bien, lo que vio, eso está acompañado siempre de emoción. Indudablemente, se va creando un hábito. Recuerden que eso va formando hábitos. Yo hablé, además del hereditario, hablé de 3 elementos. Lo que vio, lo que oyó Y lo que sintió. Pero lo que se sintió, les decía yo que es transversal a los 3 elementos. Hay un tercero que se llama evento delineador, que es muy circunstancial. Pasó un hecho. No es una cosa repetitiva en el tiempo, pero pasó el hecho y lo marcó. Pero en los 3 está asociado con la emoción y mucho más con el evento delineador. Por eso tal vez escribió lo que se sintió, sí. Es cierto. Entonces vamos a hablar de eso.
especialmente, bueno, lo que vio, si el tipo ve, por ejemplo, que el papá le pega a la mamá, entonces crece el patrón psicológico de que el hombre pues le golpea a la mamá. Aquí vamos con el modelo y el antimodelo, que eso es natural. Yo me estremecía de ver unos dibujos de unos niños por allá de un país árabe, en los cuales el niño pintaba al hombre dándole látigo a la mujer como una cosa natural. El niño. Están formando ese patrón de conducta. Bestial, pues. Eso es lo que vio. Lo que oyó. Las palabras forman a una criatura, la forman, la graban, la marcan por completo. Por ejemplo, si le dicen, usted no sirve para nada, quedó marcado en esa criatura, y si se lo se repiten más, todavía mucho más, queda marcada esa criaturita. Si también le dicen para bien, queda marcado un elemento. Por ejemplo, conocí un niño que él cuando iba a hacer algo, iba a ayudarle a la mamá, que a cocinar. El niño chiquito, pues, no porque se moja, pero porque iba a cocinar, no porque se corta. Iba a lavar unos platos, iba a lavar los platos de él, no porque se moja. Iba a ayudarle a hacer una costura, no porque se chuza. Iba a ayudarle a arreglar unas plantas, no porque se unta la ropa. O sea, ahí indudablemente que la mamá con eso, con ese hecho, formó un patrón de una persona que manualmente era totalmente inútil. ¿Ven cómo es? Eso es un patrón de conducta formado o un arquetipo. También se llama patrón o arquetipo, de las dos formas. Entonces, lo que vio, lo que oyó, y en ambos está asociado lo que se sintió. Ahora, hay un tercer elemento que es un evento delineador, que no pasó mucho, pero lo que se sintió fue tan traumático que dejó marcada esa criatura. Voy a poner 2 ejemplos, de pronto 3. Primer ejemplo, una niña. Esto pasó en España. Pasó en España en el año 1951, para ser exacto. La niña estaba muy chiquita. Tenía 4 añitos pasaditos. Licencia. Y un día una mala mujer le mostró una moneda de una peseta. En ese entonces, pues la moneda de España era la peseta. Y la niña salió en carrera a cogerla, la moneda. Y ella cerró la mano y le dijo, eso no es para, una niña tan fea como usted no merece eso. Le dijo esa frase. Es un evento delineador que la traumó para toda la vida. No se lo dijo sino esa vez. Pero a ella le quedó marcado en su alma y en su ser que ella era fea. Quedó ese trauma.
Y cuando cumplió 15 años, ella vendió su virginidad para mandarse a hacer operaciones y cosas, dizque para volverse bonita. Ella de hecho no era fea, pero quedó con el trauma por lo que le dijo la bruja esa. Y de ahí en adelante siguió su vida de prostituta. Ella nunca tuvo un amor. Vivió su vida, fue como una prostituta. Tuvo un hijo a los 28 años que nunca supo quién era el papá porque ella era prostituta. Y todo lo cambió, ¿por qué? Por un evento delineador traumático. ¿Van entendiendo entonces cómo los patrones de conducta se forman? Entonces, no es solamente por lo que se ve, por lo que se oyó, por lo que nos enseña. También otra forma es por lo que nos habituamos a hacer de niños. Y también los eventos delineadores. Bueno, voy a contarles el otro evento delineador. Un evento delineador que posiblemente muchos hayan mal usado. Utilizan de forma como muy astuta y práctica, y pongo eso entre comillas. Ay, mire, es que mire la cucaracha, si usted no se come la sopa, se lo come la cucaracha, o se lo come el coco, o mire el sapo. Y el niño crea con ese trauma. Es un evento delineador que lo marca y le induce y le mete un miedo a su conducta, a su vida. Y cuando grande puede ser ya el hombre más vigoroso o la mujer más entera y más guerrera, pero le tiene miedo o al sapo o a la cucaracha o al grillo o al coco o a cualquier cosa de esas, porque lo traumaron con un evento delineador de niño. Segundo ejemplo. Tercer ejemplo. Estos son eventos delineadores que a veces se salen de las manos. Esto creo que lo conté la semana pasada. La señora, la muchachita, que ella ya siendo mujer, cualquier dinero, y ella ganaba buen dinero, pero cualquier dinero que le entrara, al otro día ya no tenía un solo centavo. Buscando por qué le pasó eso, encontramos que ella de niña, el papá era prestamista y ella fue a acompañarlo un día a cobrar un dinero. Y ese señor, el que le dio el dinero, se negó a pagarle. Tuvieron un altercado con el señor, el papá de ella, y el resultado fue que el tipo mató al papá. Y la niña vio esa escena. Entonces quedó asociado, es un evento delineador. La marcó. Y esa niña asociaba el dinero con dolor. Por eso cuando llegó a adulta, dinero que llegaba a sus manos, dinero que al otro día ya no tenía, porque lo asociaba con el dolor. Son eventos delineadores. Entonces tenemos lo que se vio, lo que se oyó, el evento delineador. Todos esos están asociados con la emoción. Indudablemente la emoción
es transversal a los tres, pero más al evento delineador. Y hay un cuarto que sería los hábitos, los que se formaron de niño. Hábitos. Por ejemplo, cuando la mamá le da en la boca al niño, casi hasta viejo, y le hace que no coma por su mano, sino que tienen que dárselo. O le recoge todo el reguero alrededor y no le enseña. Todo le va recogiendo el reguero. El muchachito tira y la madre recoge. Eso va formando otro patrón de conducta. Entonces ya tenemos lo que oyó, lo que vio, evento delineador, los hábitos formados. Y esos se forman incluso desde el vientre de la madre. Desde el momento de la gestación, el vientre de la madre, el nacimiento es un evento delineador muy importante. ¿Cómo llega al mundo? Los primeros 4 años son muy importantes. Luego de los 4 a los 7, indudablemente, siguen habiendo formación de patrones, pero siendo lo más definitivos, los más estructurantes, entre más tierna sea la edad de la criatura. Bien. Además de los patrones hereditarios, porque yo quiero decirles, aún siendo hereditario algo, lo podemos cambiar si uno se lo propone. Bien. Entonces, esos son patrones de conducta. Los patrones de conducta. ¿Y qué queremos en esta clase? Enseñarles a sus mercedes algunos patrones fundamentales para aquellos que todavía tienen hijos chiquitos, empiecen a enseñárselos esos patrones de conducta para tener hijos estructurados cuando sean grandes. Bien, eso es lo que quiero en esta clase explicarles. Y como corolario también, si Dios lo permite, ayudarles a todos los grandecitos que son sus mercedes, algunas recomendaciones para poder cambiar los malos patrones que hubiéramos podido haber formado de niños. Bueno, hasta ahí, ¿cómo me están oyendo? Quisiera entonces, como esto es una clase, y para evitar el fenómeno de pásame la pinza, que yo digo pásame la pinza y que me entiendan písame la panza, quiero ir a 3 seres que han entendido de lo que he explicado de patrones de conducta. Mi querida Esmiukel, empecemos leyendo nuevamente lo que es un patrón de conducta y ahí sí empezamos a oírlos a todos. ¿Qué fue lo que me entendieron hasta ahí? Adelante, Esmiukel, entonces empecemos. Sí, señor. La definición de patrón de conducta es la forma repetitiva de pensar, de sentir, de reaccionar físicamente y actuar en determinada situación. Forma repetitiva, ¿cierto? Muy bien. Sí, señor. Si se dan cuenta, sus mercedes, toda nuestra vida, por patrones de conducta. Miren y verán, cada cosa, no haga uno saber todo. Dios era ordenado en su orden. ¿No le enseñaron
su vida es un desorden. Enseñaron a ser irrespetuoso, pues no respeta a nadie. Si aprendió de niño lo que era el sentido del cuidado del dinero, va a ser una persona organizada con sus cuentas, pero si en eso no le enseñaron, va a ser una persona diferente, organizada, etcétera. La vida de cada persona, la de cada uno es la mía y la de cualquier persona que veamos, es patrones de conducta, de arquetipos que fueron formados principalmente en la niñez. En la niñez. Sí, es cierto que se traen cosas heredadas, pero también es cierto que la crianza que se tenga en la niñez, en los primeros años, marca o se reafirmar esas malas cosas. Bien. Entonces, lo oímos, a ver, de lo que yo he dicho, ¿qué entienden sus mercedes? Adelante. Adelante, su merced, Mari Giraldo, adelante. ¿Me escuchan? Sí, la estamos oyendo, sí. Sí. Fuerte. ¿Hay alguna pregunta? Por ejemplo, yo recordé que yo puedo escuchar, o sea, yo escuchaba los pensamientos de mi mamá desde que estaba en el vientre de ella. ¿Cómo se haría ahí para esos patrones que se crean desde ese entonces? No entiendo cómo funcionaría ahí eso. Ya fuera cámaras de consulta para parte de los Venerable maestro, licencia. Maestro, se está oyendo entrecortado. ¿cómo están oyendo? Sí, en este concierto ya se oye mejor. Sí, sería bueno hacer una consulta con contar. Pues el mundo maneja, se llama biodescodificación. Eso, si se hace respetando la ley de Dios, pues es magnífico. Lo que nunca les recomiendo son las tales regresiones. Y tal vez más adelante les explico, cuando ya lo he explicado en algunas clases, por qué no son tan buenas. Porque esa regresión de alguna forma violenta la ley de Dios. Y a su momento les explicaré por qué. Pero para arreglar traumas, por ejemplo, es el atributo que son de haber recordado que se oyó en el vientre de la madre, pues todo, la verdad, todo feto, todo en el vientre de la madre oye y siente lo que la madre siente y lo que la madre piensa. Después ya no se acuerda, pero uno sí. Y allí, por eso, cuando justamente en esta clase del periodo, hablamos la importancia de hablar al feto y con el feto. ¿Sí? Maestro, qué pena con su merced. Sigue habiendo una distorsión en el audio. Su merced, de pronto, si es tan amable, vuelve a conectarse. Algo ocurre que está saliendo muy mal el sonido hemoséptico. Bueno, es que estoy... Mira, voy a buscarme por el celular a ver. Denme un instante. Bueno, maestro, señor.
¿Cómo me están oyendo? ¿Ya me están oyendo mejor? Sí, maestro, se oye mejor, sí, señor. Bien. Bien, entonces continuamos. ¿Hasta dónde fue oído lo que estuvimos hablando? Mire, para ya cuando llegue el momento que hablemos de los mayores, de la gente, como su mercedes, como nos, ¿cómo corregir esos patrones? Claro, hay que corregirlos. Y ya hay formas, ya hay mecanismos para uno poder acceder a eso. De hecho, muchas de los errores financieros que la gente comete son por las falsas creencias y los malos patrones respecto al dinero que fueron formados en su niñez. ¿Ya? Respecto a lo que formaron en su niñez. Yo quiero contarles una historia, por ejemplo, que claro que esto debería ser más adelante, porque es que ahora vamos a hablar de los patrones para formar en los niños, pero esto quiero contárselo como un entremés. Conocí una pareja de seres muy curiosa. Él, un gran varón, derecho en todo lo que hacía, doctrinal en estas cosas, pero él lo criaron con una frase que el papá le decía, es que para que usted se gane algo tiene que trabajar muy duro. Acuérdense lo que oyó, es que para que usted se gane algo, logre ganar algo, tiene que trabajar muy duro. Entonces él creció con ese patrón. Si no se trabaja duro, entonces no merece ganarse algo. La joven, la que fue esposa de él, ella, una mujer muy derecha en todas las cosas, y se compenetraban con él en todo. Pero ella la criaron fue con la forma, ella es hija de un empresario. Entonces el papá la sentaba a ella y al hermano en el escritorio y le enseñaba cómo dirigir empresas. Entonces ella creció fue con la mentalidad de empresaria, el otro creció con la mentalidad del asalariado. Entonces él no tenía mentalidad de empresario, sino de asalariado. Para conseguir algo tiene que trabajar muy duro. Y llegaron y se casaron, ambos buenas personas, leales el uno al otro, se amaron mucho, pero no pudieron vivir. ¿Por qué? Porque ambos, el uno no cedía, no se veía como empresario, eso le quedaba grande, y la otra pues no se veía casada con alguien que tenía una aspiración chiquita. Resultado, se separaron. ¿Todo por qué? Por los patrones de conducta formados desde niños. Y como no quiso él cambiar ese patrón de conducta, muy rígido el hombre, pues siguió así. Ya llegará el momento en que a su mercedes, si Dios lo permite, puede que sea este año o puede que ya sea para el año entrante, hablemos de cómo cambiar esos patrones de conducta y entregarles técnicas, ya para los mercedes que son mayores, al igual que yo. Bien, pero por ahora nos vamos a centrar en cómo formar patrones de conducta a los niños, y vamos a hablar de 5 o 6 patrones de conducta claves en la formación de la criatura. La semana pasada alcanzamos a empezar con uno. Entonces, antes de seguir, quiero oírlos a sus mercedes, ¿qué es lo que me han entendido de todo lo que hemos dicho? Por favor, redigan de acuerdo a lo que sus mercedes entendieron, qué fue lo que entendieron en lo que yo expliqué. Acuérdense que esto es una clase, no es un sermón, sino una clase o una conferencia, simplemente no.
Queremos saber qué aprendieron sus mercedes. Adelante, por favor. Vamos a oír 3 personas como mínimo. Bueno, maestro, vamos a invitar a los seres que están en la sala que por favor interactúen, abren el fono y nos ofrendan su aporte y así aprendemos más. Entonces, gratísimas a todos los que están en la sala. Están invitados, menestemos 3 seres que deseen dar sus portes. Venerables seres, anímese, su merced. Adelante, su merced. Buen día, buena salud, buen dinero, maestro y maestra. Soy de acá de Quito, Ecuador. Mi nombre es María Caileo. Lo que no entiendo es que con estos patrones de conducta, que nuestros hijos desde muy pequeños aprendan a ser responsables, empezando por el desorden, por ejemplo, que a veces tienen sus juguetitos, dejan por donde quiera botados y como su merced lo dice, hay que dejar que ellos mismos lo hacen. Bueno, yo tengo un caso que me viene como, digamos, tengo unas nietas, como siempre lo digo, una tiene 16 y la otra tiene 11. No fue criada con los, sino mi hija laboraba siempre, hasta ahora lo hace, y creció con el papá siempre dedicado a estar reposando, y las hijas a veces cuando querían hacían, cuando no querían no hacían, y ahora que ya son grandes, el papá siempre los habla, o sea, los grita. Para mí ser como abuelita me duele mucho cuando le grita, pero para ellas les da igual, a la más pequeña que tiene 11 le da igual. Le da igual, o sea, está acostumbrada por un grito a hacer las cosas. Pero entiendo que no debe ser así, entendido eso, que no debe ser así. Yo tuve 2 hijas, los tengo 2, pero no les he enseñado a ser así como ahora son los niños o los hijos, les gusta que todo les dé servido, como se dice, que no les enseñan a que laven su ropa y todo eso. Yo también laboraba, pero les dejaba su tarea, que cuando venga estés en los trastes lavados y todas esas cosas. Pero ahora ya no lo hacen, prefieren pasar en la televisión o en los celulares, y eso les afecta cuando ya van creciendo, ya no pueden, o sea, no pueden ser independientes prácticamente, no saben cocinar, digamos, no saben ni un varón ni una Eva, digamos, un niño ya, no saben, todo les gusta que les dé haciendo, que les dé servido. Entonces nos mismos nos hacemos un daño como hijos o como abuelitos, como padres y como abuelos, a darles todo como prácticamente se dice masticadito y solo para que traguen, y eso ahora hay muchos niños que son crecidos así. Hasta ahí, maestro, gratísimas. Espero que lo que he entendido pueda seguir poniendo en práctica. Gratísimas, bueno, sí, maestro. De alguna forma, su merced ha entendido que hay que cambiar patrones, pero ¿qué fue lo que yo expliqué? ¿Qué fue lo que yo expliqué? Es lo que quiero que me digan. ¿Qué fue lo que yo expliqué en sus palabras? Para poder entender. Adelante. Buen día, buen dinero, buena salud. Venerable maestro León Lagón, venerable maestra y a todos los seres en la sala. ¿Sí me oye? Buen día. Buen día, venerable maestro. Sí, le estamos oyendo muy bien. Bueno, en este momento, venerable maestro, estaba explicando su merced de que son patrones de conducta en una persona. Bueno, y cómo se forman los patrones de conducta. Entonces explicaba que los patrones de conducta son formas repetitivas de pensar,
de sentir, de actuar, de reaccionar en alguna situación, en determinada situación. Entonces, esas formas de conducta repetitivas se forman especialmente, bueno, desde la Geltarser, desde la niñez especial, INTI desde la niñez. Pero viene una parte que, o sea, la primera que explicaba es hereditaria. O sea, esos patrones, algunos son hereditarios, son de herencia. Otras se forman con lo que vemos, con lo que se ve en el tiempo. Las situaciones o los eventos que vemos marcan esos patrones negativos o positivos en nosotros. Lo que oímos también marcan patrones positivos o negativos, y nos damos cuenta, licencia, nos damos cuenta que aún ahora que estamos entendiendo en estas clases, esto de los patrones de conducta, pues tratamos ya de nosotros de ser conscientes en todas estas formas, para no crearlos ni para dejárnoslo aplicar a nuestra vida. O para crear positivo, personalmente, ¿no? Me doy cuenta que sí, venerable maestro. Y entonces me doy cuenta que las personas, a veces hasta nuestra misma familia, emplean muchas, sobre todo palabras, pues muy negativas, que pueden crear patrones negativos en una persona que desconoce esto, pues que no sabe la forma de cómo defenderse. Entonces, pues aunque su merced nos va a explicar más, pero pues ya tenemos algunas técnicas para no dejar que eso nos afecte o que eso entre a nosotros. No entre y nos afecte, o sea, como rechazar eso, o como no recibir eso. Entonces, también todas estas formas van creando hábitos en nosotros. Decía, no me quedó un poquito claro, es del tercer punto, bueno, era hereditario, lo que vemos, lo que oímos, y otro es una forma o un patrón, decía su merced, delineador, que va creando delineador, pues hábitos. Sí, a ver, vamos a hablar de esto. Delineador. A ver, mi querida Delac, no se me vaya, sino que vamos a ampliarle lo que su merced dice para que le quede con claridad meridiana. Tenemos el hereditario, y ese viene de la sangre de nuestros padres, de nuestros abuelos, algo de ellos se refleja en uno. Tenemos también lo que se oyó, lo que se vio, lo que se oyó, y los hábitos que se formaron, que se fueron formando. Y hay uno que se llama evento delineador. El evento delineador, ¿qué es? Ya no es algo repetitivo, sino que pasó en un momento dado y nos afectó, porque lleva adentro, inmerso de eso, una carga emocional muy grande. Esos eventos delineadores pueden ser para mal, que lamentablemente es la mayoría de veces, o para bien. Hasta ahora yo les conté de varios eventos delineadores negativos, por ejemplo el de la muchacha de la moneda, pero voy a contar un evento delineador positivo.
Se lo aprendí, lo leí de alguien a quien yo aprendí a admirar. Resulta que esa criatura corría por allá el año 1870 y algo. 1870 y algo. Y había un señor que era papá de 7 hijos. Quedó viudo el hombre. Y el de la mitad, el cuarto hermano, ese era el más inquieto, de esos que llaman niños hiperactivos, pero no era porque el niño fuera mala crianza, mala persona, sino hiperactivo, de esos que tienen la chispa acelerada. Pero el papá, como no lo podía controlar, él lo tenía como la oveja negra, como lo peor, a ese muchacho. Y el muchacho pues estaba creciendo con ese ambiente de que era un hombre que alguien que era el malo en la película. Y un día, pues él tenía por ahí unos 8 añitos. 8 añitos más o menos. El papá se casó de nuevo, afortunadamente con una buena mujer. Y cuando se casó, le alineó los 7 hijos para presentárselos a la nueva esposa. Y ella comenzó uno por uno. Este se llama tal, y este es así, y así, y así. Y de todos hablaba bien. Y cuando llegó donde él, este es la oveja negra, hemos dicho, poco se puede hacer por él. Ahí se lo presenta, ahí mire, el papá. Y ella le agarró el rostro así con la mano, le cogió el rostro así así con la mano y lo miró. Dijo, pues yo no veo una oveja negra, yo lo que veo es un diamante en bruto, un ser con muchas capacidades, con muchas virtudes que no se ha sabido explotar. Y esas palabras hicieron en ese niño una explosión. Esas palabras de esa dama. Y fue tanto eso que él creció sintiéndose eso. ¿Y qué pasó? Él hoy fue un escritor que con sus escritos ayudó a millones de personas. Ese señor, ese niño, travieso, hoy el mundo lo conoce como Napoleón Hill, el que escribió el libro Piense y hágase rico, y otros libros. Un gran hombre. Ven, un evento delineador, una frase de una dama, le cambió la vida no solamente a él, sino a millones de seres a través de ese muchacho. ¿Cómo les parece? Y les cuento otra historia de un evento delineador que aquí se combina con lo que se oyó. Pero aquí, no, ¿por qué lo saco aparte como evento delineador? Porque no fue una cosa repetitiva, sino que se oyó una sola vez, pero la marcó, para bien. La historia de un muchacho también, por allá en los años 1860 y pico, o 50 y pico, fue en el caso, en que el niño, en ese entonces, la educación era muy distinta como es en la actualidad. Y mandaron al niño, la mandó al colegio, y a la semana le mandé el niño pues chiquito, el profesor le mandó una carta, digo, con el mismo chino, se la mandaron para la casa, para la mamá, que decía, se le mandaron la carta. La mamá leyó la carta y el niño le dijo, ¿qué dice la carta? Pues el niño no sabe,
Eran sus primeras letras, no sabía leer ni escribir porque era muy chiquito, tenía por ahí 5 años. La mamá dice, esta carta dice que tú eres tan inteligente, tan inteligente, tan inteligente que ellos se declaran incapaces de poderte dar la enseñanza y que dicen que yo debo encargarme de tu enseñanza. El niño le quedó esa frase impregnada en el alma de que él estaba por encima de esas, del promedio de personas. Pues bien, ese muchacho creció con ese concepto, llegó a hombre y fue un inventor y logró inventar, ahora les digo que cuando ya siendo hombre ya lo conocía el mundo por su invento, por sus inventos, murió la mamá. Eso fueron como 35 o 40 años después de ese hecho. Murió la mamá. Y entonces él, pues buscando las cosas de la mamá, encontró la carta. Y la carta decía, señora, llévese ese hijo, enséñele usted, porque es tan bruto que eso nosotros no nos hacemos responsables de enseñarle a una persona tan bruta como ese niño. ¿Cómo les parece? Ese señor se llamó Tomás Alva Edison, que en la historia figura como el inventor de la bombilla eléctrica. Muchísimas gracias. Y esto patentó más de 5.000 inventos. ¿Cómo le parece? Más de 5.000 inventos. Mire una frase de la madre, fue haciendo, él entró por los oídos, pero fue un evento delineador. En ese momento, Leo marcó. Así como el que les conté ahora un ratito, un negativo de la señora, esa mala mujer que le dijo a la niña que era fea y la marcó. Estos dos que les acabo de contar, los marcó para bien. Y no solo para ellos, observen lo siguiente, que el niño, mire, a tanta gente influyó, por ejemplo Edison, al mundo entero. Si esa señora de pronto no le hubiera dicho la frase esa, muy posiblemente la humanidad todavía de pronto tuviera problemas, de pronto todavía estaríamos alumbrando con velas. ¿Ven cómo es? Una palabra, cómo puede cambiar, cómo puede transformar todo un universo con una palabra. ¿Ven? Bueno. Continúe, por favor, Javendelac, habiendo hecho esa es la claridad de lo que es un evento delineador, que es algo que se produce en un momento, pero está cargado de una emoción, puede ser negativa o positiva, que le marca todo un destino o un entine hacia adelante. ¿Sí queda claro, mi querida Javendelac? Adelante, por favor. Claro que sí, venerable maestro, claro que sí. Sí, gratísimas por la claridad que me da con respecto al evento delineador, que puede ser positivo o negativo. Entonces está enmarcado, como su merced decía, de la emoción. Entonces eso pues crea un patrón o para bien o para mal en la persona. Entonces, gratísimas porque el tema
pues es muy bonito, muy interesante. Aquí somos 3 personas oyendo la clase y bueno, pues ya sabe, hay una bebé ahorita y entonces pues todos estos temas son súper importantes para formarla a ella y educarla como hubiéramos querido haber sabido antes de todo esto tan importante para la vida de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos. Gratísimas, venerable maestro. Muy bien. ¿Hay alguien que quiera hacer un complemento al respecto? Sí, maestro, tiene la mano levantada Mari Giraldo. Adelante, su merced. Maestro, qué pena molestarlo tanto, hablando así sobre los niños y de todo. Su merced ahorita dijo que había 5 puntos de cómo cambiar esos patrones, ¿cierto? Entonces uno de esos puntos sería ese mismo, crear conciencia, sería uno de los primeros. Por ejemplo, como lo que contó el maestro Samadhi en este fin de semana, que alguien hacía daño la miel de una planta. Entonces el maestro Kevin le dijo que había que aprender una manera para que él reconociera esa miel y no le hiciera daño. Si el maestro Kevin no le hubiera enseñado al maestro Samadhi, él hubiera podido crecer con el miedo de que no sabía cuál miel le iba a hacer daño, pero le creó ya conciencia de que se podía buscar una solución y el maestro Samadhi encontró la solución que fue aprender cómo guía, cómo sabía esa miel para saber de cuál podía consumir y así poder seguir con la pues siendo apidólogo, se me olvida cómo se pronuncia. Entonces eso sería una manera de contrarrestar esos patrones negativos, ¿cierto? Creando ese tipo de conciencia como un refuerzo positivo, o no sé cómo lo llamaría. Ese sería uno de esos 5 puntos que su merced habla ahora, que preguntó. Sí, mire, es que nosotros, vuelvo y digo, es que esto es como tan extenso que aquí hay que partirlo como en varias partes. En la primera fase les quiero enseñar cómo formar patrones en los niños, los que tienen todavía niños chiquitos. Por ejemplo, la nieta de Javendelá. Niños, chicos, cómo formarles patrones de conducta. Entonces vamos a enseñarles, creo que 5 o 6 patrones que son fundamentales que su merced los forme. Ya luego vamos a hablar de cómo corregir patrones. Cómo corregir patrones. Tanto en los niños como ya en sus mercedes, los adultos, en mí. ¿Qué hay que hacer para corregir esos patrones? Entonces, para que yo entiendo que todos tenemos como esa ansiedad, bueno, ¿y ahora qué hago con los míos? Porque todos nosotros somos una sumatoria de patrones que formamos, algunos heredados, otros en toda la forma, lo que estábamos hablando, de lo que oímos, lo que vimos, los hábitos que tuvimos, que formamos de niños, y los eventos delineadores que pudimos haber tenido de niños, formaron esos patrones. Y entonces toda esa sumatoria de patrones es lo que hoy somos. Lo que hoy somos es eso, en últimas. Entonces, ¿cómo corregirlos? ¿Cómo enderezarlos? Pero ténganme paciencia, por favor. Vamos primero a formar los niños, pero mire que hoy prácticamente estamos repitiendo la clase de hace 8 días. Pero mire que está ya más enriquecida o enriquecida y hoy se están entendiendo cosas que quizá la semana pasada no habían sido entendidas. ¿Bien? Maestro. Sí, adelante. Y pregunto pues si se puede para esta clase o sería para otra. Después va a explicar la diferencia entre formar y corregir un patrón, ¿cierto? Sí. Para los niños. Correcto. Vamos a entrar en la forma de informar. Primero vamos, y tú has dicho las palabras claves. Una cosa es formar y otra cosa es corregir.
¿Ya? Entonces estamos en la etapa de formar. ¿Cómo? Formar patrones. ¿Ya? Que eso corresponde a los tiernos años de la vida. Y luego, pues vamos con el corregir, que ese ya, pues ya requiere cosas adicionales. Porque eso es como decía alguien, hay 2 lotes y va uno a construir. En un lote no hay nada, está limpio, y en el otro lote ya hay una casa. Entonces el que está limpio, pues vamos a echar para arriba, pero en el de la casa toca primero tumbar esa casa para para construir lo que queremos construir. ¿Ven cómo es? Bueno. Bien. Entonces adelante, vamos a oír a otras personas a ver qué fue lo que asimiló, lo que entendió. Ya la maestra Javenderá hizo una exégesis bastante interesante e incluso pues sirvió para hacerle claridad en unos puntos en los cuales ella no tenía todavía claridad. Entonces quiero oír a otra criatura, a otra persona, otra Eva o varón que nos haga algo parecido. ¿Qué fue lo que entendió de lo que yo expliqué? Los oigo. El día de hoy aparentemente no hemos avanzado con respecto a la clase anterior porque no hemos podido entrar a hablar sobre el patrón, el primer patrón que empezamos la clase anterior. Empero, no le hace porque siento que esto era absolutamente necesario para que las personas entiendan que es un patrón. Quiero oír a otra criatura, a otro ser. Hagan el esfuerzo de preguntar, de lanzarse al agua, porque si no, la semana entrante vuelvo y les pregunto y es como si estas clases no hubieran sido oídas. Se olvidó totalmente todo y toca volver a comenzar y eso es muy aburridor. Es como entonces uno arar en el mar, ¿no? Arar en el mar, no estamos haciendo mayor cosa. Aprovechen que esto es una clase. Los estoy oyendo. Adelante. Maestro, soy don María Callao. Ahora sí entiendo y he entendido que, nosotros como mayores debemos corregir todos nuestros errores que cometemos y igual cuidar nuestro verbo el rato que vamos a hablar a nuestros hijos o a nuestros nietos y nuestra palabra, lo que se le dice a ellos, se lo hacemos mucho daño y eso va grabando en su genética. Eso es lo que o mucho entiendo, bien, maestro. también se puede hacer mucho bien con la palabra. Sí, entonces eso entiendo y digo que nosotros primero debemos pensar, para decir una palabra a nuestros hijos, hablar, pensar lo que vamos a decir sin herirlos a ellos y que quede grabado, grabado ya como de por vida, digámoslo. Eso, como su merced dice que eso nos va a enseñar hoy cómo debemos a nosotros como mayores, como padres, a cambiar eso, maestra, a cambiar para no hacerles daño a nuestros hijos. Hasta ahí, gratísimas. Muy bien, ¿hay otro ser que quiera hablar? Urlina, adelante. Pero siempre que he escuchado lo que nosotros, los adultos hagamos hacia los niños, pueden cambiar todo
toda su existencia, o sea, toda una vida lo puede hundir con palabras negativamente, o puede construir a un niño si lo habla positivamente. Y bueno, yo siento que los adultos a veces cometemos el error, digamos, hablamos de forma automática, y eso todo a veces habla está, en el inconsciente, ¿no? Que cuando uno se ha criado los padres y repetimos como la misma conducta o los mismos patrones, y hablamos de forma automática, ¿no? Cuando uno está así, no piensa, no dice, es algo automático. Entonces uno sin querer a veces hacemos un mal hablando negativamente a un niño. Entonces yo me preguntaba cómo uno tener conciencia, y uno tiene que conectarse con su ser. Cuando uno le hable a las personas o a los niños, a los jóvenes. Hasta ahí, maestra Beatriz. Bueno, no te oí muy bien porque se oía entrecortado, pero algo te oí sobre tener cuidado en la palabra y en todos los hechos. Bueno, parece que la vibración hoy no, la vibracel no está hoy para que empecemos a hablar de patrón por patrón. Hoy les voy a dar una orientación general para todos los patrones. Primero, cuiden su verbo. Cada palabra que sus mercedes digan a un niño o salga de su boca puede construirlo o puede destruirlo. Sientan que cada palabra, eso es como un cincel que entra en el niño para formarlo o para romperlo. Grábense eso en su alma. Cuiden cada palabra de la que hablan como un tesoro. Y cuando hablen con ellos, hablen como si fueran seres inteligentes. No hablen como idiotas. Sáquense esa basura de la boca. Los niños no les hablen como a imbéciles, porque les forman patrones de idiota. Hay un demonio llamado el demonio mimón. El demonio mimón es el demonio de los mimos. Una cosa es hacerles cariño y otra cosa es tratarlos como unos imbéciles. Tengan cuidado con eso. La segunda cosa importantísima que quiero contarles hoy, recuerden esta frase que quizá todos las habremos oído, pero pocos la ponen en práctica. Recuerde que las palabras pueden convencer, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Ver una madre así berrionda, fuerte, eso inspira. Ver un padre que respeta a la madre, eso inspira. Y si tienen alguna bronca o alguna cosa, pues si van a pelear o algo así, o hacer reclamos, no lo hacen frente a los hijos. De pronto frente a los hijos el debate que se tenga sea constructivo. Todo eso es importante que lo vayamos teniendo presente. Recuerden, vuelvo y repito la frase, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Hay una película que se las recomiendo que la vean, se llama La vida es bella. Es la historia de un judío que fue preso en un campo nazi en la Segunda Guerra Mundial y estaba él con un hijo. Y él, aún en esa adversidad tan tremenda,
Él le dio una enseñanza a su hijo impresionante y evitó que el niño quedara traumatizado de ese campo de concentración. Vean esa película para que entiendan muchas cosas. Se llama La vida es bella. Se las recomiendo. Bien. Entonces, tornamos a decir, la palabra, honrar la palabra, honrar cada hecho de la palabra, cada acción. Sus mercedes son el Pigmaleón con su palabra sobre sus hijos. El Pigmaleón. Todo lo que se les explique, se les dé, que sea dirigido a seres sabios, a seres formados. ¿Ven? Es la gran recomendación. La gran recomendación. Y busquen que las preguntas que los niños hagan, busquen responderlas con sabiduría. Bueno, eso ya corresponde al patrón del sabio, el que estábamos empezando la semana pasada, pero hoy no lo vamos a tocar. Ya vamos a dar términos generales y esperamos la semana entrante poder sí hablar, ya entrar en viteria, porque hoy vi que no se podía, porque las personas todavía no tenían claro qué era el patrón de conducta ni cómo se formaban. Espero que lo que hoy se haya aprendido no les dé amnesia para la próxima semana, sino que lo elaboremos y lo recuerden y lo fijen muy bien en sus centros pensantes, en sus centros de entendimiento. Y a esta clase, por favor, acudan con libreta, con papel, con un cuaderno, con una libreta y para que tomen apuntes. Esto no es una feligresía del sermón, y vuelvo y repito eso. No, esto es una clase que lo que se venga, si vienen es a aprender. ¿Bien? Bueno, maestra, venerable Smukel, veo manitas levantadas. Adelante Sí, a ver. Sí, maestro, sí. Adelante su merced, Wilson, su merced está al turno. Buen día, buen dinero, buena salud, venerable maestro de Don Dagón. Saludo del Dragón Calizome de aquí de Cali. Que el Padre le bendiga, le llene de mucha sabiduría, mucho entendimiento. Gratísimas por esas palabras que son de boca a oído de nuestro venerable maestre, aunque no lo conocí, pero lo quiero mucho. Es importante Gratísimo, el verbo. El principio del verbo es con Dios. Si los seres supieran lo importante. Juan 1 en el 1. Simple y sencillo. El verbo. Y ahorita los muchachos con ese idioma que han cogido es muy triste, muy triste. Lo importante es hablarles con conciencia y que ellos entiendan. No hablarle como vuestra merced dice, con mimos, que no. Háblele como es. En el tiempo de antes, el idioma, no contestó bien, listo, mijo, tenga de duro, tenga tranquilo. Y hoy en día, que un maltrato. La misma sociedad o los mismos gobernantes han hecho que nuestros hijos, nuestros seres que van creciendo, sean así rebeldes. Uno procura la aborrecer o la correcer, pero dicen que es maltrato. ¿Hasta dónde? Importante es enseñarles con el ejemplo a cada uno de los seres. Es lo mejor. El ejemplo. Sin titubeos. Y explicarle bien. Yo tengo una anécdota. Yo peleé con mi mamá. Estaba peleando que por una señora, por una muchacha. Y ya después cuando mi mamá me explicó bien y destapó las cartas, bendito Padre, me tocó que pedirle perdón. Madre, perdóname. No entendía. Fue a tiempo.
fue a tiempo. Hoy en día tiene 51 y ahí estoy con ella. Gratísimas por la oportunidad y gratitud por toda esa enseñanza, señor maestro. A vuestra merced, mi chinito. ¿Quién sigue? Caja Vendelac, adelante. Adelante, su merced. Vendelac, no, es otro ser. Adelante. Mahatma Kepi, adelante. Buen día, buen dinero, buena salud para todos en la sala, venerable maestro Don Dagón. Mi saludo, mi reverencia con vuestra merced. Llegué un poquito tarde a la sala, pero aquí estoy. Maestro, espero no salirme de la línea que su merced está manejando hoy. Nos decía que lo que se oye, lo que se piensa, lo que se siente, y cómo entregamos. Creo que todos los que ya somos adultos, una base que podríamos tomar es en cómo nos educaron, en cómo lo tomamos, qué nos hizo daño, qué no nos hizo daño, y creo que todo esto se puede aplicar en el buen sentido. No tomar lo malo que nos haya pasado, ni lo que haya sido dañino para nosotros, sino al contrario, mejorarlo. Creo que esa partecita que vuestra merced nos explicó, lo que se oye, lo que se ve, lo que se siente y lo que se aplica. Entonces, en esa parte estoy y mejorándolo para mí primera inti, porque si no lo mejoro en mí, no lo mejoro para nadie, ni lo puedo entregar. Ese es mi porte, maestro, y gratísimas. Siento un clamor general. ¿Cómo hacer para cambiar las cosas? Hoy les voy a dar un brochacito chiquito, que espero me permita Dios más adelante poder ampliarlo. La técnica es esta, mis queridos niños, una técnica. Pueden haber otras, de pronto mejores, pero les voy a dar una técnica que a mí me ha funcionado. Vayan a su pasado, por ejemplo, si son malos negociantes, miren a ver, comiencen a revisar en su niñez qué negocios hicieron malos o qué oyeron alrededor de los negocios. Y de pronto oyen a los padres o ven un hecho. Si estos son los padres o son una persona que les enseñaron algo, o si tienen un miedo a los conejos, miedo a los ratones, miedo a las cucarachas, miedo a los sapos, a lo que sea. Y es producto de que una persona les dijo algo así. ¿Qué recomiendo yo? Bajen de frecuencia. No me pregunte qué es bajar de frecuencia, eso lo he enseñado los viernes. Pónganse en estado alfa. Si quieren en estado zeta, ya también se ha enseñado los viernes qué es eso. Y ahí vayan a ese momento. Hagan de cuenta que sus mercedes son una tercera persona. Y lleguen allá, ven el niño, que son sus mercedes mismos, o la niña, ven la persona que le está diciendo lo que le está diciendo, o le está haciendo lo que le está haciendo, le está dando una tanda o a lo que fuere, y sus mercedes retrajeados con la energía magistral, la energía de Dios. Si quieren, fusiónense con los maestros en ese momento y corrijan a esa persona, enséñenle a la persona cómo es que debiera corregir a ese niño. Dígale, mire, cambia esas palabras, en lugar de decirle usted no sirve para nada, por decir alguna cosa, dígale, usted tiene que mejorar eso como lo hace para que todo ese potencial que tiene adentro fluya, cambie así, mire, aprenda así de esta manera. Enséñele a esa persona cómo debiera enseñarle a ese niño. Y vea que esa persona ya en su mente le enseña a ese niño, que es su mercedes mismos, y va cambiando. Y vean, eso a veces no es tan inmediato, a veces se demora uno hasta una hora, o a veces son varias sesiones para que el niño aprenda. De esa manera, sus mercedes van viajando a su subconsciente y haciendo ese tipo de cambios.
¿Ven? Posiblemente sientan ganas de llorar, chillen todo lo que quieran, pero hagan que esa persona, enséñenle a esa persona, y que esa persona a su vez le enseñe al niño. Y si su merced ven que esa persona no está enseñando bien, vuelva y enséñale, insístele a esa persona hasta que logre enseñarle al niño. O si no, sus mercedes mismos le enseñan a esa criatura cómo es, que son sus mercedes mismos. Esa es una técnica que hoy les dejo a todos vuestras mercedes para que comiencen a ponerla en práctica. ¿Cómo fue oído esta técnica? Oigo 3 personas, ¿cómo la entendieron? Porque para mí es muy importante que no me tergiversen, que si yo digo pásame la pinza, entiendan pásame la pinza y no písame la panza. Adelante, los oigo. 3 seres. Adelante, Mahatma, su merced tiene la palabra. Bueno, su merced está Urlin, no sé si dejó la manita levantada o desea hacer algún porte. Bueno, ya bajó la mano, entonces vamos a invitar a 3 seres que nos den su porte gratísimas. Adelante, su merced. Maestro. Licencia, venerable maestra. Adelante, su merced. Sí, señora, adelante. Bueno, gratísimas. Bueno, la técnica que nos enseña el venerable maestro, voy a tratar de decirla. Si algo pues no está bien entendido en mí, pues por favor me corrige, venerable maestro. Entonces, para cambiar esos patrones negativos que nos hayan podido causar traumas, que nos afecten en este momento de nuestra vida adulta, por ejemplo, un miedo. Pongo el ejemplo de algún miedo que tengamos a algo. Entonces, la técnica es ir al pasado. Ahorita aquí tengo una pregunta, pero voy a explicar lo que entendí y luego hago la pregunta. Es ir al pasado, bajar de frecuencia primero. Bueno, si quiero elaborar ese miedo, el trauma de algún miedo que tenga. Entonces, primero bajar de frecuencia, ponerte en estado alfa o estado beta, creo que entendí, estado alfa. Teta. Bueno, ir a ese momento. Teta, estado alfa o estado teta. Ir a ese momento de la niñez, de mi niñez. Imaginarme que soy esa otra persona o esa niña en ese concierto. Luego fuselarme con la energía de los venerables maestros para poder ahí falta una cosita. Hacer Tú viajas al pasado. Sí, venerable maestro. Como si fueras otra persona diferente. O sea que allá están 2 seres. Estás tú y estás la niña. ¿Ya? Y está la persona que profirió pues los insultos, los malos patrones. Entonces, bueno, continúa. Sí. No es que te fusiones con la niña que está tú misma. No, tú como adulta haces que los maestros se fusionen contigo y con la niña para el proceso de aprendizaje. Ahora sí continúa. Para eso. Entonces soy esa tercera persona, ¿cierto? Sí. Hay 2 personas, las 2 personas y estoy yo, pero allá está la niña que soy yo misma. Entonces, ahí me fuselo con la energía de los venerables maestros para que me ayuden a recibir la enseñanza o a hacer la transformación de lo que quiero transformar o cambiar de ese momento en mí ahora, como soy, como adulta. Entonces, ahí
le enseño a esa persona que está maltratando a esa niña o le está profiriendo las palabras inadecuadas y tal vez dolorosas o traumáticas que le han causado ese trauma, le enseño cómo debe tratarla, cómo debe decirle, cómo debe enseñarle, si le debe enseñar algo, cómo debe enseñarle. Y a esa niña que soy yo misma, y ver que esa persona le habla así como le estoy enseñando, le habla a esa niña y hace el cambio. Si de pronto la persona, bueno, es difícil de pronto lograrlo, entonces yo misma le digo a la niña, le digo las palabras, o sea, le enseño cómo es la forma correcta de enseñarle lo que ella debe aprender. Algo así, venerable maestro. Gratísimas, pues me ayuda, por favor, lo que me haya faltado. Muy bien. Muy bien. Venerable maestro, ahora sí, licencia. Bueno, por ejemplo, si es algún miedo a algo, que, por ejemplo, si es algún miedo y de pronto fue un trauma y no se recuerda bien en qué momento o de dónde viene, cómo es el origen, bien claro si fueron nuestros padres o fue alguna otra persona. Algunas cosas las recordamos, otras no. Algunas las tenemos más claras, Bueno, pero otras no, porque pues, para el miedo yo ya enseñé una técnica. ¿cómo hacer ahí? La enseñé los viernes con la runa del rinoceronte y enseñé un pregón. Si quieren vuelvo y los pongo esos pregones en la clase del maestro Albaxdo, y eso se practica con la runa del rinoceronte para convertir el miedo en fuerza arrolladora que indubitablemente nos lleva al triunfo, al éxito. Eso ya fue entregado. De pronto tal vez tú no tuviste la oportunidad de asistir a esa clase, pero con mucho gusto la podemos explicar. ¿Tú conociste lo que es la runa del rinoceronte? Sí, en esa clase no estuvo. Sí, venerable maestro, yo la he estado haciendo, pero su merced dio, bueno, yo tenía otro pregón, pero su merced dio otro, pues creo que es mejor. Sí, la verdad no estuve en la clase que su merced dio. Me faltó sí entender un poco más. Y pues mi pregunta es, por ejemplo, bueno, ya sé que para el miedo está esa técnica, la del rinoceronte y pues grandiosa. Pero lo que yo quiero que su merced me ayude es, si no importa si recuerdo o no recuerdo qué produjo el miedo, por ejemplo, la runa igual me va a servir. Si es así, señor maestro, gratísimo. Exactamente. Cuando uno recuerda es más fácil, pero cuando no recuerda toca hacer el cambio, de todas formas. Y esa runa sirve para esos cambios. ¿Ya? Sirve para esos cambios. Bien. Eso ya fue entregado. Bien, gratísimas, venerable maestro. Muy bien. Sí. Esa sería la contesta. Bueno, gratísimas. Algo otro ser que me pareció que levantó la mano simultáneamente con la maestra Vendelac. Adelante, por favor. Y si hay escritos en el chat, adelante. Sí, maestro, adelante el ser que levantó la Magdu, y si no, sería para leer el mensaje que enviaron para dar el porte. Entonces, adelante, quien levantó la Magdu, hace un ciertico. Bueno, venerable maestro, vamos a dar lectura al porte que manda Lidia. Aquí estás, y dice: hola,
¿Cómo se podía analizar la frase árbol que crece torcido de grande no se endereza? Interesante frase. Y yo la cambiaría. No por no se endereza, sino muy difícil de grande, muy difícil de enderezar. Entre más pasa el tiempo, es más difícil de enderezar, corregir ese patrón. Pero les doy la buena noticia. No es imposible. Indudablemente que cuando niños, los patrones se pueden corregir mucho más fácil y fabricarlos los buenos, pero incluso patrones a corregir se pueden corregir. En la medida que va pasando el tiempo, pues la tendencia de la gente es a petrificarse en costumbres, en hábitos, mentalmente. Uno los ve incluso en los principios religiosos. No aceptan cambio ninguno. Dicen, no, yo nací en tal religión y yo ahí moriré. ¿Por qué? Porque no me da la gana cambiar. Y muchas personas pues son así. No buscan es una creencia, una petrificación en diferentes cosas y no están en un proceso evolutivo. Pero quien está en un proceso evolutivo, pues él está propiciando a un cambio permanente. Yo tengo 70 años en estos momentos y estoy cambiando patrones de conducta. Estoy cambiando patrones. Permanentemente estoy en eso. Ya. Incluso ya no son solo patrones de la niñez, sino patrones que traigo desde hace miles de años. Y los estamos cambiando. Ya son más profundos. Pero entonces, esa frase, vuelvo y digo, sería árbol que nace torcido, entre más grande, más difícil de cambiar. Pero, les digo, no imposible. Eso depende de la actitud de cada persona. Esa es mi contestada a esa frase. Y muy al lugar, por favor. Por cierto, por favor. Y gratísimos por hacer esa pregunta. Sigues, Miukel. Sí, maestro. Continúa el mensaje de Tulia Giraldo. Dice, ante un miedo, bajar de frecuencia a estado alfa o teta y devolvernos al pasado y llegar hasta que seamos niños y ver a la persona que nos está corrigiendo mal, luego fusionada con los maestros y el niño, enseñarle a esa persona a cambiar la forma de corregir, hablarle y decirle, cambie la forma de corregir. Si la persona no lo hace, hacerlo lo mismo. Es el mensaje que envía Tulia Giraldo. Así es. Miriam tiene la manita levantada. Sí, maestro, adelante su merced, Miriam Díaz. Tiene la palabra. Muchísimas, maestro. Muy buen día para todos. Ya había intervenido al principio, pero no había saludado. Entonces, maestro, esta práctica para cambiar esos patrones de conducta en uno mismo, ¿cómo se hace para poder ayudar a un niño que esos patrones de conducta no se dan por mí, sino por otras personas? Con su mamita, o sea, cómo cambiar, por ejemplo, el miedo, la tristeza y otras cosas cuando no es uno el que los ha vivido y no puedo hacer ese recordar ese momento porque no lo conozco. ¿Cómo se puede ayudar en ese caso? Pues haga de cuenta su merced que es la que va, es esa tercera persona de todas formas. Llévelo a ese momento de dolor o de patrón y háblele y muéstrele que esa persona pues de pronto lo tiene amor pero no sabe transmitirle ese amor, no sabe ser padre, no sabe ser madre
y resáltele los valores que él pueda tener. Ya, resáltele esos valores. Muéstrele el potencial que esa criatura puede tener. O sea, haga la misma práctica que estamos hablando, pero ya no sería con su merced misma, sino esa tercera persona, el niño es el niño que hay que ayudar, tendría la persona que más le enseña, y la tercera persona sí es su merced misma. Es la misma práctica, solamente que el actor es el niño. Eso, por ahora. Esta es una práctica sencilla, tiene más complejidad la cosa, tiene más herramientas, pero esta tan sencilla como la estoy presentando, les puede dar un grandísimo resultado. Empiecen con esa. Maestro, gratísimas. Y por ejemplo, también el niño puede llegar o se puede llevar a ese estado alfa o teta. Claro. Vale. Gratísimas, maestro. Si lo llevan a ese estado alfa o estado teta, es mucho mejor para él. Recuerden de todo manejarlo con la respiración. Inhalar profundo, sostener y exhalar. Y sentir que todos esos miedos salen. Es un kinder. Hay más cositas que hay que tener hay todo. Uno cuando hace una terapia pues maneja otras cosas. De hecho, yo hago terapias de eso. Para el que esté interesado. Pero lo que le estoy dando es un kinder. Empiecen a trabajar, a elaborar eso para que todos comiencen a mirar para adentro y a corregirse. ¿Bien? Gratitud, maestro. ¿Alguien más? ¿Es Miukel? Por el cierto, no, maestro, no hay más portes, no hay manitas levantadas y tampoco mensajes. Bueno, entonces también, por el cierto, también se nos acabó el tiempo, ya son las 9. Entonces, que un varón nos eleve la oración, por favor, y así cerramos, llevamos a feliz término esta clase. Adelante. Sí, maestro, gratísimas. Entonces invitamos a un varón voluntario que nos ofrende la oración de cierre. Gratísimas. Sí, buen día para todos. Buen día. Bueno, para hacer entonces de una mística. Gratísimos Padre Celestial, Hacedor de todo cuanto existe. Te damos gratísimos por este día solar que ya pasó, este día de reposo. Gratísimos por las enseñanzas que hemos recibido en este día, por todos los venerables maestros de la Logia Blanca. Gratísimas, oh Señor, por los maestros, los mensajeros que nos ha enviado para sacarnos de estos lugares donde nos encontrábamos y poder encontrar la luz. Gratísimo Señor, porque nos das el pan, el techo y el abrigo, nos da la salud, nos das toda la inteligencia y la sabiduría, permite tener cuerpo físico. Gratísimas, oh Señor, por todos los seres que nos rodean y nos enseñan su sabiduría y sus conocimientos. Señor, te pido de todo corazón que nos ayude a permanecer en esta senda, en este camino, para que seamos buenos seres, que la divinidad siempre nos guíe y nos ilumine, para no desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Todo esto y mucho más te lo pedimos en el gran nombre de Jehová Dios, aquel lanzado sin deseos, Samael Joalbato, Beor y tu Hijo amado, Crestos. Aón, 11. Aón, 11. Gratísimas a todos.